Los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, se les conoce como los libros de la ley. Los siguientes 12 libros, de Josué a Esther, se les conoce como libros de historia. Y a los siguientes 5 libros, lo que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, se les conoce como libros de sabiduría. Y acabamos Job, estamos entrando en los Salmos. ¿Qué significan los Salmos? Lo veremos enseguida. Los Salmos fueron compuestos para ser cantados no solamente en el templo y en las sinagogas, como parte de la adoración. Veremos en el transcurso de este estudio que los salmos tienen muchas diferentes variedades. La mayoría son oraciones en canto, pero hay salmos de adoración y alabanza a Dios por su creación, por su salvación, por sus oraciones contestadas, por su palabra, o sea, su ley. También veremos que los salmos, hay salmos de lamento, incluyendo que veremos que Jesús, él mismo oró algunos de los salmos de lamento, al igual que la iglesia primitiva. También veremos que hay salmos de arrepentimiento o penitentes, o sea, de un corazón contrito. Y veremos los salmos sobre la realeza o salmos mesiánicos, como el Salmos 2 de ayer que vimos, y el Salmo 45, 72, 89, entre otros. A simple vista, estos salmos hablan del rey, pero vistos por el ente mesiánico, podrían estar hablando del Mesías al mismo tiempo. Hoy veremos el Salmo número 3. Esto se le conoce como una oración matutina de confianza en Dios. O sea que este es un salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Pero antes veamos lo que significa salmo. Salmo es una melodía o canción instrumental, una canción con letra acompañada por instrumentos. Y estos son instrumentos musicales. Salmo, o en el hebreo mizmor, nos llega del verbo hebreo samar, que significa tocar o hacer música mientras se canta, cantar salmos o cantar alabanzas. Lo que distingue a un salmo o un mizmor es que requiere instrumentos musicales, para ser interpretado junto con esto. Es posible cantar canciones, pero cantar canciones es una palabra hebrea que se pronuncia shimir o canción, sin instrumento. Y esto es posible también para la adoración. O pronunciar alabanzas, la palabra para esto es teilim, sin acompañamiento musical, pero ¿cómo podemos nosotros hacer lo que dice el salmista? Como en el Salmo 98.5, si no tenemos instrumentos. Por ejemplo, el Salmo 98.5 dice: cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Isaías también 12.5 nos dice: cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. O sea que aquí se usa el verbo samar en hebreo, y si no tenemos instrumentos, ¿cómo lo podemos hacer? Se puede hacer con o sin instrumentos. El uso de los instrumentos musicales es como parte de la adoración que le añaden belleza al culto, y esto fue desarrollado ampliamente por el rey David, entre otros. Algunos nombran el Salmo 3 como una oración de confianza, un salmo para un nuevo día. Este salmo tiene un punto central, y es muy claro que la oración produce la confianza necesaria para enfrentar la vida. Esto lo veremos entre los versos 4 y 6. El movimiento de este salmo es primero hacia estos versículos y luego hacia afuera de ellos. Es algo gradual y después reverso. Por ejemplo, el primer paso es de que presenta la necesidad, no hay liberación. El segundo paso nos da una afirmación de la protección divina. Y después llega aquí a la cúspide que la oración produce confianza.
y después dice que aparece la liberación, la solución. Entonces son pasos y los veremos. Este salmo también contiene un antecedente en 2 de Samuel capítulo 15, que sucedía. David huía de su hijo Absalón y esto requirió noches huyendo. Y esto le trae una situación desalentadora a David. Pero en 2 de Samuel, los capítulos 15 al 17, sabemos que la liberación de David es lograda por medio de Usai. Sin embargo, David mira en Dios la causa verdadera de su liberación, al hacer que el consejo de Usai prevaleciera sobre el consejo de Aitofel. Pero el antídoto para el desaliento es número 1, afirmar la verdad divina. Y esto lo veremos en el verso 3. Y segundo, buscar la ayuda divina. Lo veremos en el verso 4. Y la consecuencia es la bendición de una noche de un buen sueño. Verso 5. Y una confianza renovada para el nuevo día. Verso 6. Así como un día finaliza con oración. Verso 4. El nuevo día comienza con un llamado a Dios. Sálvame, verso 7. Porque el enemigo del Hijo de Dios es enemigo de Dios. De ahí que la oración de confianza se base en experiencias pasadas de gracia y en grande seguridad en lo que el futuro espera. Verso 8. Este salmo de David también se le conoce como Salmo de Lamentación. Aunque contiene un llamado al Señor en el verso 1, también contiene la lamentación en los versos 1 y 2 y una declaración de confianza en los versos 3 al 6. Pero también contiene una petición en el verso 7 y una alabanza en el verso 8. Las palabras del Salmo son propias de un rey que se ha visto en muchos peligros. Sus innumerables enemigos, los cuales continúan multiplicándose, le atacan en el verso 1. Ellos han puesto en derredor contra él en el verso 6 y dicen palabras de desprecio, y no solamente palabras, sino que llevan a la acción en el verso 2. El Señor, sin embargo, es escudo en su derredor. Lo llena de gloria y lo alienta cuando huía. Lo veremos en el verso 3. Un salmo de confianza que tradicionalmente fue usado como un himno de la mañana es el primero de los salmos. Hay como 14 de los que hablan de este tipo de episodios de la vida de David. Así que el Salmo 3, el Salmo 7, el Salmo 18, 30, entre otros, hablarán de esto. Pero este salmo probablemente fue escrito durante el episodio de que David era perseguido por su hijo. Y quizás lo escribió después. No nos lo dice exactamente. Pero un verso clave del Salmo 3 es este. Pero tú, oh, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Lo veremos ahí en el verso 4. David, en medio de grande tribulación, con confianza fiel, implora el socorro divino y en anticipación del alivio ofrece alabanza. Esta súplica individual, inspirada en un profundo sentimiento de dependencia en Dios. El rey David no estaba sentado en este momento en su trono con todo poder, sino que huía de su hijo Absalón, su hijo rebelde, y de una hueste de traidores que querían matarlo. Cuando las circunstancias se vuelven contra nosotros, ¿sabe? Es tentador pensar que Yahweh, que Dios, el Creador, también está en contra nuestra. Pero David aquí nos recuerda en este salmo que es todo lo contrario. Cuando algo parece estar en nuestra contra, Yahweh, Dios, el Creador, es el único que es con nosotros. Verso 1 dice así:
Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. David se sintió en la minoría. Pudo haber habido más de 10,000 soldados a su alrededor en este momento. Y como veremos en el verso 6, lo habían. Perdón. No solo los enemigos de David veían la vida en forma diferente, sino que con ansias buscaban dañarlo. Como rey, David pudo haber confiado en su ejército, en su capacidad para derrotar a Absalón, pero en vez de ello, ¿saben quién dependió? Dependió en la misericordia de Dios. Ya que sabemos los que hemos leído segunda de Samuel, de que como joven el pueblo cantaba en primera de Samuel 18:7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Así que la capacidad David la tenía con sus hombres, pero prefería confiar en Dios. Por lo tanto, David estaba en paz con cualquier resultado que se obtuviera. Sabiendo esto, ¿qué prevalecería ante los propósitos primordiales de Dios? Usted y yo también tenemos y podemos vencer el miedo cuando pedimos a Dios misericordia en nuestra hora más oscura. ¿Estás pasando por esa hora? Depende del Señor. Y aquí se multiplican los enemigos. David había perdido el apoyo del pueblo que fue engañado por Absalón, pero sabía a quién acudir en el tiempo de crisis. Una pregunta: ¿usted sabe a quién acudir en el tiempo de crisis? Veamos el verso 2. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Selah. Aquí muchos dicen. En el verso 2 muestra que otros trataron de hacerle dudar, pues la crisis realmente era una consecuencia potencialmente del pecado de David. Pero, sin embargo, ya estaba en buena relación con Dios y supo confiar en Él. Había arreglado las cuentas. Te pregunto, ¿has arreglado las cuentas con el Señor? Aquí la repetición de muchos revela el sentimiento traumático que David experimentó cuando su pueblo se volvió contra él. La palabra hebrea traducida como multiplicado procede de la misma raíz que fue la que fue usada en 2 de Samuel 15:12 para descubrir una rebelión creciente que iba en aumento, creciendo. Dicen de mi vida, o sea, de mi alma, es decir, de mí, dicen de mí. Este uso de alma es muy común. No hay para él salud, no hay para él socorro en Dios. O sea que Dios lo abandonó. Este es el reproche más amargo para un hombre piadoso. Y se presenta aquí la necesidad de que no hay liberación. Dios no lo librará, en otras palabras. La actitud de sus enemigos se ha convertido en acción y se levantan. Y refleja la opinión pública, como diciendo de la siguiente manera: aún ni Dios mismo puede ayudar a David ahora. Y este versículo termina con Selah. Selah no se sabe qué significa, pero probablemente pueda significar pausa o silencio, tanto de música como del canto, sugiriendo algo enfático en el sentimiento, como pueda ser una indicación musical o litúrgica, y podría significar, como ya se mencionó, pausa o repetición o cambio de voz o interludio. Pero también puede significar un aumento de volumen al tocar los instrumentos. O sea, hay una palabra que se dice crescendo, un término musical que va aumentando, pero puede significar forte, también un término musical que significa a todo pulmón, a todo volumen. Pero la palabra Selah aparece 71 veces en los Salmos y 3 veces en el libro de Habacuc. A pesar de que su uso preciso se desconoce, lo más probable es que fuera un signo musical, ya que los salmos tienen que ver con la música. También pudiera ser aparte de una indicación
para que los cantantes y la orquesta o el grupo musical interpretaran, ya sea que otra vez en crescendo o en forte, para una señal para levantar las manos o voces en adoración, o para que quizás en este momento, en estos tiempos, el sacerdote diera una bendición, y quizás como una última opción pueda significar esta palabra Selah, como una palabra muy similar a la palabra amén, que significa así sea, o aleluya, alabado sea el Señor. Pero no se sabe. El verso 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El rey David no estaba sentado en su trono con todo poder, como ya mencionamos, sino que huía de Absalón, su hijo rebelde, y de una hueste de traidores, que potencialmente eran más de 10,000, que querían matarlo. Cuando las circunstancias se vuelven contra nosotros, ¿sabe qué? Ya lo mencionamos también. Es tentador pensar que Dios está en contra nuestra. Pero David nos recuerda que es todo lo contrario. ¿Qué debemos hacer? Cuando algo parece estar en nuestra contra, Dios es el único que está con nosotros. Si todos nos abandonan, Dios sigue con nosotros. Si parece que la vida está en contra suya, no culpe a Dios, más bien búsquelo. El creyente, mientras más es abatido por Dios, ya sea por las represiones de la providencia o los reproches de sus enemigos, tomará una postura más firme y se unirá más estrechamente con Él. Recordemos lo siguiente que hemos visto ya en pasajes anteriores, que hay cosas que Dios permite, hay cosas que Dios promueve y hay cosas que Dios practica. Es Dios para su pueblo lo que será lo que hallamos en Él. Lo que David encontró en el verso 1, encontró seguridad, un escudo para mí, dijo, lo cual denota la ventaja de esa protección. También encontró honra, a quienes Dios reconoce como suyos, tienen verdadera honra sobre ellos. Y también encontró David gozo y liberación. Si el pueblo de Dios levanta su cabeza con gozo, en el peor de los momentos, sabiendo que todo les ayudará a bien, reconocerán a Dios como quien les mantuvo y quien les da motivo y corazón para regocijarse. También es nuestro escudo. El escudo era un símbolo comúnmente que se utilizaba para representar la protección divina. Ofrecía por primera vez allá en el Antiguo Testamento, lo vimos en Génesis capítulo 15, que se le ofreció a Abraham. Escudo es una expresión que caracteriza a Dios como defensor de sus fieles. Y también es quien levanta nuestra cabeza. La cabeza de David estaba inicialmente inclinada en señal de humillación, también en respeto, pero cuando salió apresuradamente de Jerusalén, en 2 de Samuel 15:30, vemos cómo salió ahí. Y también es una afirmación de protección divina, pero tú es enfático. Salir de la depresión de los versos 1 y 2 que menciona es apropiarse renovadamente de lo que Dios es, mi gloria. David ha sido despojado de toda pompa terrenal, pero ¿sabe qué? No puede ser despojado de Dios. Es quien levanta mi cabeza, Él es mi cabeza. Verso 4. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su santo monte. Selah. Clamor a Dios. En el verso 3 empieza con un pero importante. A pesar de la apariencia de derrota segura y de que aquí David pudiera dudar del apoyo de Dios por causa de su pecado anterior, supo que Dios le había perdonado y que estaba en su voluntad, aunque estuviera siendo perseguido por muchos. De modo que clamó a Dios con toda confianza. Dios es su escudo, su protector, pero es más, es su gloria. Es un honor servir a tal Señor, el que levanta mi cabeza, el que me lleva
en victoria. En vez de estar deprimido, cabeza abajo, confiaba con la cabeza levantada. Y como siempre, Él me respondió. El monte santo de Dios era el monte Moría en Jerusalén, o Moriah, como se pronuncia en algunos lugares, el lugar donde estaba colocada el arca que señalaba la presencia de Dios, y donde Salomón, el hijo de David, construiría el templo, que lo vimos allá en 2 de Crónicas, capítulo 3. David sabía que Dios no podía ser confinado a un espacio determinado, pero expresó poéticamente su confianza de que Dios lo escucharía cuando oraba. Dios nos responde cuando le oramos con urgencia. ¿Sabías que puedes orar de cualquier lugar en todo tiempo? Aquí respondió, esto es, escuchó el clamor y ofreció ayuda. Clamé, me respondió. Tal ha sido mi experiencia. Me respondió misericordiosamente. Desde santidad, desde su santa colina o desde Sión, de acuerdo al Salmo 2:6, su visible residencia terrenal. Veamos el verso 5. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. El sueño no se concilia muy fácilmente en medio de una crisis. ¿Te cuesta dormir cuando tienes problemas? David pudo haber pasado noches en vela cuando su hijo Absalón se rebeló y reunió un ejército para matarlo. ¿Tus problemas te acongojan y te quitan el sueño? Pero aquí David, sin embargo, durmió tranquilamente, aún en medio de la rebelión. Una pregunta: ¿qué marcó la diferencia? David clamó a Dios y Él lo escuchó. La seguridad de una oración contestada trae paz, nos da paz. Es más fácil dormir bien cuando aceptamos con plena seguridad que Dios tiene todo el control, que Él tiene las riendas de las circunstancias. ¿Le ha soltado las riendas a Dios de las circunstancias? Si usted se pasa la noche despierto por la preocupación de no poder cambiar las circunstancias, derrame su corazón ante Dios, delante de Él, y agradézcale que Él tiene todo el control y entrégueselo, déjelo ahí, déjele las riendas. Luego, descanse. Dice aquí, dormí. La oración supera la falta de sueño provocada por la ansiedad que ocasionan las tensiones de la vida, las preocupaciones, las congojas. Pero ¿sabe qué nos dice el Nuevo Testamento en Filipenses 4:6? Nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. También aquí el salmista dice, me sostuvo, literalmente me sostendrá, como si fuese su lenguaje o su pensamiento en el momento de acostarse. Y que me sostendrá durante la noche hasta la mañana. Y esto me da confianza y paz y sosiego. Este verso o frase se ha convertido en un salmo utilizado como oración matutina, al igual como el Salmo 4:8, pero uno para la mañana, uno para la noche o viceversa. El Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, ¿cómo? Confiado. David clamó a Yahweh, al Creador, a Dios, y Él lo escuchó. La seguridad de una oración contestada da paz, shalom. Yahweh es el que nos da paz, shalom, nos trae paz. Es más fácil dormir bien cuando aceptamos con plena seguridad que el Creador, Dios, Jehová, Yahweh, tiene las riendas de las circunstancias. Veamos el verso 6. Dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Millares. Muchos israelitas se unieron a la revuelta de Absalón en 2 de Samuel 15, del 12 al 13. Pero la victoria no dependía del número de los rebeldes. 10 millares. Aquí pueda significar, la raíz de la palabra puede ser miriadas en español, multitudes, incontables, cualquier número muy grande que se va expandiendo. Pero descansó en Dios. Lo vemos en el verso 5 y 6. ¡Qué confianza!
Pudo dormir bien a pesar de la oposición abrumadora de los enemigos. Solo la experiencia de caminar con Dios y crecer en la fe puede dirigir a tal seguridad en la respuesta de Dios. Decenas de millares es una palabra hebrea semejante a la que usamos muchos. Donde yo vengo decimos hartos, muchos. Pero en los versos 1 y 2, ahí casi todo el pueblo había seguido a Absalón. En el verso 7, veamos, dice, el que levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Aquí levántate Jehová. Figurativamente se representa a Dios como durmiendo, en expresión de su aparente indiferencia. Pero aquí hay una pregunta. ¿Será que Dios está durmiendo? Él nos escucha todo el tiempo. Y aquí quebrantas, Dios intervino su socorro quebrantando al enemigo con todo su poder para dañarlos, evitar que causaran daño a ellos. Esta descripción de la ira de Dios puede parecer asombrosa, sin embargo, ¿qué revela? Revela que el deseo de David, que él desea la justicia contra sus enemigos que lo persiguen. David fue maltratado, insultado, y aquí simplemente pedía un tratamiento igual para sus enemigos. Hazles lo que me están haciendo. Hace esto no por venganza personal, sino en nombre de la justicia de Dios. Haz lo que tú sabes hacer. Y como que le está pidiendo que quiebre los dientes. Esto significa reducirlos a impotencia. Esta frase sobre la salvación constituye la respuesta de David a quienes lo escarnecían. Verso 8. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. El versículo 8 muestra la humildad que yace detrás de las palabras de David. Se dio cuenta que tener fe en el calendario divino de Dios era la respuesta a su pregunta acerca del éxito que el malvado había adquirido injustamente. Los cuidados y la tristeza nos hacen bien cuando nos llevan a orar fervorosamente a Dios. David siempre halló que Dios estaba dispuesto a responder sus oraciones. ¿El Señor contesta tus oraciones? Nada puede poner una separación entre las comunicaciones de la gracia de Dios a nosotros y la obra de su gracia en nosotros, entre su favor y nuestra fe. Siempre había estado a salvo bajo la protección divina. Usted y yo estamos bajo esta protección divina. Esto se aplica a las misericordias comunes de cada noche, por las cuales damos gracias cada mañana. Y aquí muchos se acuestan y no pueden dormir por dolor del cuerpo, problemas, por la angustia mental o por la alarma continua del terror nocturno, de lo que pueda pasar, etc. Pero aquí también más bien parece que se refiere a la calma del espíritu de David en medio del peligro. El Señor lo puso en paz por su gracia y por las consolaciones de su espíritu. Gran misericordia es que nuestra mente persevere en Dios cuando estamos con problemas. La salvación pertenece a Jehová. Él tiene poder para salvar, aunque el peligro sea inmenso. Todos los que tienen al Señor como su Dios están seguros de la salvación, porque Él es Dios, y no solamente es nuestro Dios, Él es el Dios de la salvación. Él es la solución. La liberación pertenece al Señor. Continuemos confiando en Él. Venga lo que venga, Él da la victoria. Y Él es nuestro escudo y podemos vivir y dormir confiados. Confiemos en Él, y si confiamos en Él, como he dicho, en la salvación de nuestra alma, confiemos en Él
en cada paso de la vida. Dios te bendiga y continuemos confiando día tras día.